como o sea, comunes como yo, como ustedes que están atrás de cámara, se den la tarea de buscar maneras de generar ganancias, amigos. Para mí es muy importante que si tú me estás mirando, te des a la tarea de pensar en buscar ganancias, no buscar salarios, amigos. Es muy importante que tú sepas que entre más, cuando tú digas, es que allá afuera ahorita no están solicitando, no están contratando, no encuentro trabajo, es importante que si tú tienes un guardadito extra, un dinerito extra que tú tengas guardado abajo del colchón, no te va a generar ningún ingreso adicional, amigos. Entonces, si tú agarras ese dinerito y tú lo inviertes en mercancía así como esta o cualquier otro tipo de mercancía, definitivamente es importante que tu mentalidad la ajustes a buscar ganancias, no buscar salarios, amigos. Si tú vas en la vida con esa mentalidad, créemelo que el cielo es el límite para que tú puedas obviamente dobletear tus inversiones. Así que aquí definitivamente Mr. Sales es tu mejor opción para que tú comiences tu nuevo negocio. Miren, de ya, todo te lo facilita, no necesitas una licencia, no necesitas un permiso especial para que tú puedas venir a consumir dentro de esta bodega, amigos. Es abierta al público en general, así que tú que estás atrás de cámara y no te has dado la oportunidad de venir a conocer e invertir tu dinero aquí en Mr. Sales, toda la buena energía, deseándoles todo lo bueno para que puedan pues triplicar sus inversiones definitivamente. Así que, Salvador, creo que esta subasta ya finalizó, ¿verdad? Por el momento, Parece pero que cada todo se martes la vendió. tenemos. Cada martes, amigos, está abierta esta bodega para que puedas venir a invertir en subasta o también si quieres venir a consumir dentro de bodega. Hay mucha ropa, hay zapatos, hay productos de Macy's, hay colchas, hay muebles, hay muchísima variedad dentro de bodega. Queremos mostrarles un poco, ¿verdad? Dentro de bodega. Si nos enseñas Así es, amigos, porque recuerden que esta bodega está abierta al público en general de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde para tu mejor conveniencia, ¿no? Porque a lo mejor tal vez no puedes venir a asistir los martes, pero esta bodega está abierta de lunes a lunes de 9 a 5 de la tarde. Así que, pues todos son bienvenidos, ¿verdad, Salvador? Claro que sí. Así es. Vamos a ver un poquito porque creo que la gente se quedó picada invirtiendo su dinero. Ya se compró, se vendió todo lo que está en subasta, pero ahora yo los veo muy activos acá adentro, Salvador. ¿Estarán regalando algo el día de hoy? Ojalá. Parece, miren, ya hay muchísima gente checando todos los productos que haya dentro de bodega. De hecho, acá adentro está muy frillito. De hecho, sí estamos regalando cosas, ¿no, Bárbara? Pues a la gente que nos ayude a compartir, si comparten en sus grupos, en todos los lugares donde tú quieras venir pues a compartir, en tu WhatsApp, con tus familiares, en tu Facebook personal, en YouTube, donde nos quieras compartir, recuerda que te estamos regalando, pues ya sea tu barbicupón de $50 o también te podemos regalar, no sé, algún producto. La semana pasada quisieron un producto y creo que regalamos una arrocera y también una colcha. Entonces, no sé el día de hoy si quieran regalo o quieran un barbicupón de $50. ¿En qué consta el barbicupón de $50, Salvador? Súper sencillo, solamente son $50 para gastar aquí en Mr. Sales. Recuerda que no son $50 en efectivo, Pendientes, pendientes. Es un cuponcito para que te salga más barato tu compra si compras un pallet o también hay mini pallets, ¿no? Mini paquitas. Sí, hay la opción de que tú puedas venir a comprar algo pequeño y donde te vengan a lo mejor 10, 15 piezas y tú te puedas venir a pues gastar tus $50 en ese tipo de cajitas. Mira, de hecho aquí las tengo aquí atrás. Te llevas unas 3, 4 y con tus $50 no gastaste nada y exactamente. Es un regalo porque nos ayuden a compartir, ¿no? Como dicen por ahí, amor es compartir y para demostrarles nuestro cariño, entre ustedes más compartan, nosotros pues obviamente cada martes les tenemos regalos para todos ustedes que siempre nos ayudan a compartir. Y qué mejor que en este mes del amor y de la amistad. Eso es sí. Oye, tenemos que dar algo especial por ser el Día del Amor, Se me hace muy buena idea, Salvador. Aparte del regalo yo ya sé que escojan regalo o barbicupón, las primeras 3 personas que elijan lo mismo, pues vamos a estar regalándolo. Pero se me hace muy buena idea regalar algo por el Día de la Amistad. Besos y abrazos. Aparte, ¿no? De un besito y un abrazo, podemos regalarles algo. No sé si podamos encontrar algo padre por ser parte de la familia y porque estar suscritos y porque siempre dejan su like y siempre comentan y todo, les podemos regalar algo especial, Salvador, por el Día del Amor. ¿Qué opinan ustedes? Pónganme en los comentarios qué sería buena idea que les regaláramos para el Día del Amor y la Amistad. Ahí vamos, ve leyendo un poquito de comentarios, ya hay alguien poniendo ahí. Si gustas mostrarles, vamos a mostrarles un poquito de la variedad que hay acá. Sí, a lo mejor hay algo, por ejemplo, yo veo todo esto de acá de este lado que es ropa. Esto es nuevo, porque esto yo no lo había mirado la semana pasada, no estaba aquí disponible. Quisiera saber de dónde es. Me parece que es ropa de Walmart, amigos. Tío,
Tío, ¿cuánto está la ropa de Walmart, tío? Discúlpame. ¿Cuánto está la ropa de Walmart? 1100. 1100. La ¿Y que la yo- pieza, sabe cuántas piezas trae? No, no viene manifestado. ¿No viene pero manifestado? Es por pales. Ok, entonces está en 1100. Gracias, tío. Ajá. Hay mucha ropa mixta de Walmart en $1100. Hay ropa hasta como para bebé, vienen chamarras para el invierno, vienen camisetas, miren, vienen ropa interior, vienen suéteres, también viene ropa para bebé, miren acá pijamitas, también vienen brasiers, miren, este está bonito. Vienen brasiers, ropa interior, miren pantaletas. Viene muy mixto, amigos, vienen bastantes piezas. Yo puedo checar aquí que vienen, yo le calculo aproximadamente unas, ¿qué serán? ¿Unas 400 piezas? Uy, hasta más, ¿eh? Probablemente, ¿verdad? Porque vienen piezas pequeñas, medianas, calcetines, miren. ¿Cuántos le calculan ustedes? Muéstrales un poquito el tamaño del pallet, miren, que me vean. Ya saben que pues, yo pues estoy chaparrita, pero ando en tacones, entonces, como cuántas piezas ustedes le calculan. Miren, el tamaño de la paca, te vienen con chamarras, vienen pues todo repleta de ropa. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, esta chamarrita, todo te viene con el precio original de la tienda, entonces yo le calculo a esta, a ver si te viene con precio. Mira, por ejemplo, este brasier te viene con un costo de $16 el brasier. Luego la chamarrita esta te viene con un costo de $18.99, esta chamarrita para niña, miren. Luego esta, otra chamarra, vamos a ver, te viene con costo de $28.99 esta chamarrita, miren, está bonita esta chamarra para niñas. $28.99. Entonces, de pieza en pieza, por ejemplo, esta de acá te sale $21.99, esta para niños, miren. Esta es Polo, marca Polo, miren, de Walmart, miren, checa aquí. Entonces, $28.99 y así sucesivamente. O sea, si cada pieza de estas te sale de entre 15 a $30, por ejemplo, este es de $29.99. No sé, o sea, si la estás agarrando en ¿cuánto dijeron? $1,100. $1,100. ¿Cómo cuánto te saldrá? Yo le calculo vamos a suponer que te vienen 300 piezas. Vamos a suponer, porque no me gusta decirles de más. Sé que definitivamente vienen más de 300, pero vamos a estar suponiendo que te vienen 300 piezas. Vamos a ver, 300 piezas entre, bueno, los $1,100 entre las 300 piezas, te viene saliendo como a $3.60 la pieza. Y estás hablando que no son 300 piezas, No, Bárbara. yo le calculo que vienen más. ¿Tú cuánto le calculas? Tú ya estás viendo el tamaño, miren, Yo sí le de calculo este unas pallet. 500, ¿Tú le calculas 500? te lo juro que sí. Yo creo que vamos a decir 300. Porque no quiero decir de más y luego que 350. que vengan y compren y luego digan, ay, pero a mí me dijeron que en el video venían 300, venían 500 y a lo mejor nomás te venían 400. Entonces, no, vamos a decir 300 y ya si te vienen más, bien por ti, bien por tu inversión y es como la patadita de la suerte que te estemos dando desde aquí, ¿no? Por ejemplo, esta chamarrita, miren, $26, $25, esta chamarrita, miren. Entonces, si tú puedes agarrar la pieza de estas en $3.60, ¿no se te hace eso excelente, Salvador, para comenzar tu negocio? Perfectísimo. Tú la vendes a lo mejor en $10 y ya le estás ganando Supongamos que la vendas en $13 para que recuperes los $3 que invertiste de la pieza y que te quedes con un billetito de 10 por pieza de ganancia. Vamos a ver, si te vienen, si te ganas $10, fíjense, vamos a suponer que te ganas $10 por las 300 piezas, estarías haciéndole $3,000 a cada una de estas pacas. ¿Cuánto? $3,000 de ganancia. Eso es todo suponiendo y que lo estés vendiendo a bajo costo, a un flat rate de $13 la pieza, los $3 para recuperar tu inversión de por prenda y más aparte tus $10 de ganancia limpios, son $3,000 de ganancias limpios. Ya separando lo que invertiste y todo, $3,000 de ganancia totalmente. ¿Sabes qué se me viene a la mente de eso, Bárbara? Se me viene a la mente que mucha gente, a lo mejor, mucha gente gana los $3,000 al mes o a los 2 meses y tú los puedes hacer en una semana si los vendes. Exactamente. Ahora, yo no te estoy diciendo a ti que me estás mirando atrás de cámara que dejes de trabajar, que renuncies a tu trabajo, que no te estoy diciendo nada de eso. Te estoy solamente incitando a que incrementes tus ingresos invirtiendo tu dinero en mercancía, en productos, que entres al comercio y entres al mundo, ¿no?, de la compraventa. Ahora, si tus ganancias de tus inversiones superan, en el momento que superen lo que tú ganas en tu trabajo,
entonces ahí es donde tú puedes empezar a decir, ok, esto me está yendo mejor, lo ocupo meterle más horas a mis inversiones, pues para dobletear tus ganancias, ¿no? Entonces, es lo único que yo te estoy diciendo, te estoy incitando a que tú atrás de cámara no busques salarios, busca ganancias, amigos. Si tú vas con esa mentalidad en la vida, créemelo, que todos vamos a ser próximamente grandes emprendedores y grandes empresarios. Y ese es el objetivo de este canal, incitarte, motivarte, inspirarte a que pues comencemos nuestros negocios de ya, amigos, trayéndote obviamente toda esta variedad de productos, de lugares, de mercancía para que te animes a emprender de ya. ¿Sale, chicos? Salvador, véngate por acá, por este lado, porque de esta ropa de Walmart de $1,100 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay 22 pallets todavía disponibles si te quieres animar a invertir en ropa. Así que ropa de Walmart no hay pierde, hay una mercancía, es mixta, que es algo que yo, si tú te inviertes en ropa, yo te recomiendo, como en todo lo demás, no solamente en electrodomésticos, que lleves variedad, y en estas pacas las hay. Ropa interior, ropa de invierno, ropa de niños, ropa de adultos, variedad, en esta lo hay. Por ahí, Bárbara, ya nos están diciendo de que si no leemos los comentarios, que hay que darles unos Claro. ciertos minutitos para leer los Claro que comentarios. sí. ¿Qué te parece? ¿Qué estamos a ver? ¿Qué nos tienen que por decir? ahí Gustavo Sarabia, es una muy buena pregunta. Ok. Nos está preguntando, ¿sabes si lo puede cruzar sin broncas o hay que importar el pallet? Es muy buena pregunta, Gustavo, pero muy buena pregunta. Recuerda que todo, para hacerlo legalmente, todo se tiene que importar, obviamente, todos vas a pasar aduana, vas a pagar tu relevante de tu inversión que hayas hecho, aquí se te va a suplir tu recibo para que tú puedas pasar aduana, pagar tu importación, y es todo, amigos, todo es legal, todo te puedes llevar, tú llega muchísima gente de aquí, miren, viene gente desde Morelos, de Mexicali, de Ensenada, viene gente de Tijuana, y todas estas personas van a hacer lo que dicta la ley, van a llevar su mercancía, van a pasar en aduanas, van a pagar su importación, y es todo, amigos. Recuerden que nada más vas a pagar el 16% de lo que hayas tú pagado el costo de tu inversión. Así que si tú compraste una paca de $1,000, tú vas a pagar lo que vale el porcentaje de tu 16%, ¿verdad? Ok, ¿cuánto sale un envío si hacen envíos al interior de la República Mexicana Muy o a bueno. otras partes que son fuera de la República Mexicana, y los impuestos? Pero muy buena pregunta, amigos. También recuerden que para los envíos a México todo es posible. Ahorita al interior de la República, como más para el centro del sur de México, vamos a estar llevando solamente maquillaje, y también vamos a estar llevando ropa y maquillaje. Solamente el costo de envío varía bastante. Si tú quieres información más a detalle, recuerda comunicarte vía telefónica al 661-1350 para que ellos en oficina, el equipo y el staff de Mr. Sales te puedan dar más a detalle costos de envío. Recuerden que varía bastante. Si tú te sacamos la mercancía aquí a Tijuana, aquí cruzando la frontera, varía de entre $100 a $120. Pero si ya va más al interior de la República Mexicana, obviamente las millas y todo el transporte hacia donde tú te ubiques, es posible, pero varía bastante el costo del envío. Así es. Ok. Un dato importante. Stephanie Taboada García nos dijo que ya no es 16%, ya es el 8%, ya bajó. Excelente, Baja California. muchísimas gracias por la información. Te agradezco en verdad que estés aquí al pendiente de los videos, y si ustedes también tienen información más relevante que está en el momento ahorita ocurriendo, como nuestra amiga, ¿cuál era el nombre de nuestra amiga? Stephanie, muchas gracias por ayudarnos a rectificar que ahorita bajó al 8%, así que hay que beneficiarse y hay que tomar ventaja, obviamente, de estos cambios a favor de los ciudadanos, definitivamente, y de los inversionistas y de los nuevos emprendedores. Así que ojalá que sigan habiendo muy nuevas noticias así como de este estilo, para que todos los inversionistas, los emprendedores, pues nos beneficiemos, ¿no? Porque pues qué mejor que poder que se nos faciliten las cosas para poder ser grandes empresarios, grandes emprendedores, ¿verdad, Salvador? Así es, para cerrar los comentarios por el momento, Okay. una última, y es súper sencilla. La gente quiere saber
dónde estamos ubicados porque ya se quieren venir. Claro que sí, amigos. Recuerden que esta bodega está ubicada en el corazón de Otay Mesa, en el 1422 Raider Road, aquí en San Diego, California, código postal 92154. Si te lo dije muy rápido, no lo alcanzaste a notar, recuerda que todo te lo dejo en la descripción del video para que puedas picarle ahí y que te lleve en Google Maps hasta la locación donde estamos. Así que espero pronto verlos, que se acerquen, que nos saluden, que nos pidan la patadita de la suerte, que se tomen la foto del recuerdo, que nos pidan nuestros consejos, por supuesto. No mordemos, no aruñamos. No pasa de que a lo mejor nomás nos queramos entrevistar, es todo, ¿verdad, Salvador? Así es. Así es. No respondes por mí, yo sí muero. Ah, eso, ¿verdad? El Salvador sí, porque está solterito y a la orden, así que pues ahí si se quieren acercar con él, pues ya saben a lo que se atienen, ¿eh? Bueno, entonces nos vamos, ¿cuánto tiempo tenemos ya disponible? Porque tenemos que dar regalo, no sé si quisieron regalo o barbicupón, ¿cuánto tiempo tenemos 15 disponible? minutos. Ok, excelente, entonces yo pienso que les alcanzamos a mostrar algo más, ¿verdad? Hay que mostrarles una cosa más y que nos pongan en los comentarios si van a querer barbicupón o... Sí, vayan haciéndonos saber si quieren barbicupón